La historia de Issei Sagawa es un relato perturbador que se adentra en las profundidades de la psicología humana, la moralidad y la percepción pública. Nacido en Japón en 1949, Sagawa creció como un niño solitario, marcado por problemas de salud que lo llevaron a ser objeto de burla en su entorno. Desde temprana edad, mostró signos de una mente inquieta, con pensamientos oscuros que eventualmente lo llevarían a cometer un crimen que haría eco en todo el mundo. En 1981, mientras estudiaba en París, Sagawa cometió un acto indescriptible. Asesinó a Renée Hartevelt, una estudiante de intercambio holandesa. Lo que ocurrió después fue aún más escalofriante. No solo la mató, sino que también la canibalizó, un acto que desdibujó las fronteras entre la locura y la monstruosidad. La brutalidad del crimen, que se desarrolló en un ambiente que uno podría considerar romántico y culturalmente rico, contrastaba de manera inquietante con la vida cotidiana de la ciudad. La noticia del asesinato conmovió a Francia y posteriormente al mundo entero, desatando un torrente de reacciones que iban desde el horror hasta la fascinación. Sin embargo, lo que siguió al arresto de Sagawa fue aún más desconcertante. Tras ser declarado loco y no culpable de sus actos, fue internado en un hospital psiquiátrico en Francia, donde pasó unos años. En 1985, debido a un vacío legal y a la presión de las autoridades japonesas, fue deportado a Japón, donde fue liberado. Este giro de los acontecimientos dejó a muchos boquiabiertos. ¿Cómo podía un hombre que había cometido un crimen tan atroz caminar libremente por las calles de Tokio? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la complejidad de la naturaleza humana y en la forma en que la sociedad percibe la fama. A pesar de la gravedad de sus acciones, Sagawa se convirtió en una figura de interés público en Japón. Comenzó a aparecer en programas de televisión, dio entrevistas y escribió libros. Su notoriedad se transformó en una especie de celebridad, un fenómeno que dejó a muchos perplejos y disgustados. ¿Qué tipo de sociedad permite que un caníbal sea tratado como un personaje de entretenimiento? Esta pregunta resuena profundamente en la cultura japonesa, donde la moralidad y la justicia son conceptos que a menudo se entrelazan con el honor y la reputación. La fascinación por Sagawa también se puede atribuir a la curiosidad humana por lo macabro, un deseo innato de explorar los límites de la moralidad. En un país donde la violencia y el crimen son relativamente bajos, la historia de Sagawa se convirtió en un relato cautivador, un oscuro cuento que muchos se sintieron obligados a conocer. La prensa amarilla, siempre ávida de escándalos, encontró en él un tema inagotable, alimentando una narrativa que combinaba horror y morbo. La figura de Sagawa, un hombre que había cruzado la línea entre lo aceptable y lo inaceptable, se convirtió en un espejo de las inquietudes de la sociedad. El impacto de su historia en la cultura japonesa es innegable. Se han producido documentales, películas y libros que exploran su vida y crimen, lo que ha llevado a un análisis más profundo sobre la naturaleza de la fama y la moralidad. Su caso ha suscitado debates sobre la justicia y la rehabilitación, cuestionando si es posible que un individuo que ha cometido actos tan atroces pueda reintegrarse a la sociedad. La idea de que Sagawa pudiera ser visto como una figura de culto plantea interrogantes sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la narrativa de una persona, y sobre cómo la sociedad elige recordar a aquellos que han cruzado límites éticos. Además, la historia de Sagawa no solo se limita a su crimen, sino que también refleja la lucha interna de un individuo que, a pesar de sus acciones, busca un sentido de pertenencia y reconocimiento. En su búsqueda de atención y fama, Sagawa se convierte en un símbolo de la complejidad de la condición humana. Su vida es un recordatorio de que la línea entre el bien y el mal no siempre es clara, y que la locura puede manifestarse de maneras inesperadas. La narrativa de Issei Sagawa es un espejo distorsionado que refleja las inquietudes de una sociedad que a menudo se siente atraída por lo prohibido. Su historia nos confronta con la realidad de que, en ocasiones, la fama puede surgir de los actos más oscuros, y que la fascinación por el horror puede eclipsar la empatía y la compasión. En un mundo donde los límites de la moralidad son constantemente desafiados, la figura de Sagawa se convierte en un recordatorio inquietante de que la humanidad es capaz de lo mejor y lo peor. En última instancia, la historia de Issei Sagawa plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia, la redención y el papel de la sociedad en la construcción de la narrativa de un individuo. Su vida,
marcada por un crimen atroz y una extraña celebración de la fama, nos invita a reflexionar sobre cómo elegimos recordar a aquellos que han cruzado límites inaceptables. La complejidad de su historia resuena más allá de su crimen, desafiándonos a confrontar nuestras propias percepciones sobre la moralidad y la justicia en un mundo que a menudo parece estar al borde del abismo.